están? Buenas tardes, una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. ¿Cómo estás, Felipe? Toto, ¿cómo te va? Buenas tardes Bien, para ¿y vos? todos. Bien, muy bien, muy bien. ¿Todo bien? lindo. ¿Mariana? Bien, ¿Qué bien. tal? Muy bien, un saludo a toda la audiencia. Pedrito. ¿Cómo te va, ¿Cómo estás? Toto? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, hoy no pasó mucho durante el día, salvo, ¿verdad? Ya se hizo casi una procesión hoy con Payo Cuba al frente, ¿verdad? Después de la sesión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde estuvieron los tres candidatos. Estuvieron los tres candidatos. Lo que pude entender de comentarios, notas periodísticas en distintos medios, todos hablan de la solvencia con la que terminó saliendo Martínez Simón, que está casi Claro. todo encaminado para que sea elegido mañana, por lo menos esta terna, ¿verdad? No, Bueno, hay una ahora- reunión ahora importante ahí en la Junta y... Que ya mañana- terminó. Ya terminó ahora. Terminó y el mañana, anuncio es sí. que las bancadas coloradas, Sí. tanto en NTT como Liberados los votos. Colorado, Honor Colorado, No. más la ¿No? bancada intermedia, entre comillas, ¿verdad? Ahí Sí. que estaba ahí. La de Lilian Samanega, Van sí. a trabajar en conjunto a partir de ahora. De No ambas van a cámaras. unificar, claro, De ambas no cámaras. se van a unificar en una sola bancada, van a ser dos bancadas coloradas, pero trabajando en conjunto a partir de ahora. Lo que podría ser el inicio de, digamos, la unidad partidaria que tanto se está... Anuncien de temas importantes para el país, ¿sí? Dando como entender que serán Sí. puntos o situaciones Puntos de acuerdo. puntuales Ujú. para cuestiones puntuales, no así toda la agenda legislativa, Claro. ¿verdad? Claro. Pero bueno, tampoco van a decir sí a partir de ahora, punto y coma, todos vamos a ver Está juntos. bien. De hecho, hay algunas cuestiones que de seguro van a estar más disputadas que otras, pero digamos, ese es el mensaje. Vamos a ver Entonces, si así actúan en el tema de reforma tributaria, por ejemplo. claro, por por ejemplo, ¿verdad? que ver Entonces, esto hay que ver hace esa entender prueba. también de Claro. que mañana Eso, podrían eso, ir eso, en eso, ir al show. conjunto a la elección de Martínez Simón por ahí. Una Por sería tan otra Porque se semana. liberaron los votos, pero ahora se unieron todos los votos que estaban libres y Claro. entonces Ya es obviamente, otro bueno, escenario, ¿no? Claro. caminarán por este lado. Veremos, son conjeturas, ¿verdad? Mañana tendría que haber una... Y mañana, Mañana esto es se el tendría día. que hacer Mañana lo del mañana. Senado va a tener sanción a Payo Cubas, En el último punto está, ¿verdad? nombramiento ¿Dónde de la quedó? terna, a ministro de corte. También está inclusive, creo que los bloqueos, si no me equivoco. No, el 25. Al 25. El 25. Bueno, Pero lo de Payo está en el último orden del día, Último en punto, el creo último que punto del está. orden del día Así o al estaba, comienzo. no sé si al final. Estaba como último punto. Último. Yo no sé si se trata entonces. Sí. Sí. Capaz pasa algo ahí en el medio y Y además Hoy de 7 tenían problemas miembros de para la juntar- comisión, tenían problemas 4 para juntar firmaron firmas. el tema. tenían problemas para juntar firmas. Para ahí. juntar firmas, sí. 4. 4 de 7. ¿Cómo es que se llama este momento donde hablan todos ¿Oradores? libremente? El momento de oradores. Sí, Ese va a en estar el bueno Senado le también. llaman homenaje, tiene otro nombre, pero el Ah, ok. diputado se llama orador. Claro. Ese tiempo creo que mañana va a estar interesante también. Vamos Bueno, a ver. vamos a ver. Quiero enviarle un Bueno. saludo muy grande a mi papá, Muy a bien. mi hermano, ambos de cumpleaños hoy, así que Muy muchas bien. gracias por Felicidades. estar ahí en sintonía, como lo dije esta mañana temprano. No es el hermano ideal, no es el hermano que todo el mundo quiera tener, pero es mi hermano que voy a hacer. Lo mismo diría el de vos. No sé. Es lo que te Con la tocó. ventaja del pobre que no tiene tele. Ah, ¿verdad? bueno, bien. ese es su problema. No bueno, es mío, hermano. ¿verdad? Yo bastante problema tengo con que sea mi hermano, así que le envío un saludo muy grande a Carete y al tío Wilson también, padrino de mi hermano mayor, todos el 10 de Al mío, abril. bien. Y ya de Bien. una nomás, Estos chicos Está son bien. como el inicio de Para clase. ahorrar Te claro, sacan sí. toda la guita de una Para ahorrar festejos. en un mes, En un ¿verdad? mes. Y ahí Está está. bien. Bueno, a uno solo le regala, dicho sea paso, entonces a mi papá. un beso. Seguramente no es el hermano. Bueno, vamos a... No, a mi hermano definitivamente no. Muchas Saludos. repercusiones, todo en nuestra entrevista ayer. Ayer, exactamente. Muchas repercusiones, hay que decirlo. Voy a asumir, digamos, el Salieron pedido de en- disculpas al doctor Camacho. Mm. Pero, digamos, yo personalmente asumí ayer que era Martínez Simón Mm. quien va a ser electo el juez. Entonces, digamos, había como Ah. carga más de preguntas Claro. puntuales, que era lo que iba a defender, pero como dice Felipe, mucha repercusión porque él anticipó lo que contó hoy. Claro, En él el- contó en este en- programa, en este espacio, sentado en esa silla, contó todo lo que se fue a hablar hoy De en la hecho, sesión. ¿verdad? decía él Ah. en el programa que iba a ser, digamos, ese adelanto y tal cual fue. Y De- otro de hecho. detalle, porque eso también, creo que ustedes habrán leído también, hicieron una pregunta del tema del doctor Camacho, pero en realidad era él el que tenía que retirarse. Sí, Por esa exacto. razón Claro, que o sea, no Camacho es- tuvo sí, menos claro, tiempo. por eso no se era fue- una cuestión no era una nuestra, era una cuestión cuestión de nuestra, agenda de digamos. Él él. aclaró que Yeah. tenía media hora de Tal tiempo. cual. Claro, solo que las preguntas que vinieron después, porque el doctor Camacho, él anunció que no podía Claro, quedarse que no con el podía programa, estar. iban Claro. dirigidas más a ese tono, digamos. Pero querías mencionar antes No, de... no, que de hecho ayer estaba mirando en Borussia, ¿es cierto?
del programa. Sí, uno le acredita todo eso. Demasiados oradores son ustedes por este programa. Yo ¿En les pido. serio? No, pero en serio. Pero va, y claro, A mí lo que estaba- me- a mí lo que me hace ruido es que se estaba enterando vos lo que iba a dijiste, decir Soto, esta parece que mañana Pedro en dudó. el Senado. ¿Dudaste de mí? Yo le voy a pinchar No, el yo pensé globo, que estaba porque yo voy a fanfarroneando. pinchar el globo. Para mí que le Uf. estaba viendo al doctor Martínez Simón, ¿verdad? Si el candidato a ministro de la Corte. Pero Claro. estaba en este programa, entonces Ah, estaba viendo claro, este programa. pero- ay, tampoco. Lo que haya dentro del programa, digamos. Como el hermano de Toto, es lo que hay. Es lo que hay. Claro, entonces, Bueno, y ligamos también le el paso, decimos a está nuestros bien. invitados de hoy, ojo y mucho cuidado, porque yo no sé Está cómo bien. ven hoy. En la primera, no, ojo y mucho cuidado lo siguiente. Déjame terminar, prefiero te hablar de mí. No. A ver. Esto comenzó en un tono muy cordial cuando decidimos hacer lo mismo que hicimos con los candidatos a ministro de la Corte, conocer Sí. a quienes pretenden ser defensores generales, conocer un poco las expectativas, su visión acerca de la Defensoría Pública. Sí. Y después terminó, digamos, con algunos contusos y heridos en el buen ¿Qué le término va a de la hacer? palabra, ¿verdad? Y fue como tomando forma, según me cuentan algunos chats también de la comunidad de defensores públicos, ¿verdad? Como que están viendo y monitoreando también la situación, así que esto no va a ser la excepción hoy. Y tenemos a dos candidatos más, Por a un favor. candidato y una candidata que van a Sí. estar Esos con contusos, nosotros. culpa tuya. No, yo No cargues a ni nosotros. pregunta hice ese día. Bah. Yo a los invitados les voy a anticipar que se cuiden de No. algunos compañeros, ¿sí? No está la doctora Lorena Segovia con nosotros. Doctora, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación y esta oportunidad de poder contactar a través de ustedes con la ciudadanía, con la gente, de modo a poder hacerles llegar mi planteamiento, mi visión de la Defensoría General y también las líneas de acción concretas que plantearía en el caso de que fuera designada Defensora General. Está también el doctor Raúl Caballero con nosotros. Doctor, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Al contrario, Toto, buenas tardes, Felipe, Mariana, Pedro. Agradecido por la invitación, acá compartiendo de vuelta con la doctora Lorena y bueno, expectando un poco también de las preguntas. Creemos que estamos con la posibilidad de contestar todas las inquietudes que se generen y con la expectativa puestas en que el Consejo de la Magistratura termine en buen término como empezó el proceso de selección y bueno, que se corone con una decisión que espera también la ciudadanía por parte de la Corte Suprema de Justicia, que estamos seguros que va a estar a la altura de las circunstancias, por supuesto. Queremos mencionar que ambos son cerristas y que hoy estén, digamos, cuando están jugando Cerro Porteño es un plus Claro. para mencionar, digamos, su compromiso Para aclarar. al menos con el programa, ¿verdad? Y aclarando que estamos en vivo, ¿verdad? Que estamos en vivo, Que claro, se claro. está Claro. ganando Claro, 2-1. estamos en vivo, son las 5 de la tarde, compañeros. No, mentira. En el anterior programa estuvieron los tres. Ahí, alguien metió gol. Alguien metió gol. Que debe ser Cerro. Sí. Sí, no. Bueno, no, así de paso le informamos también a la gente que nos está mirando, ¿viste? Estuvieron acá los doctores Pedro Mayor Martínez, Camilo Torres y Camilo Cantero. y Camilo Cantero. Los tres tenían una visión bastante clara de lo que querían de la Defensoría Pública. Coincidían también en que la Defensoría Pública hasta este momento era como, no digo la Cenicienta, pero sí una institución bastante genuflexa y que tenía que tener la categoría que tiene el Ministerio Público. Y ellos pusieron sus argumentos y realmente eran convincentes. Yo quiero saber el punto de vista de ustedes, o de usted, doctora, con respecto a este tema. ¿Comparte esa visión que la Defensoría Pública está en un escalón más abajo que de otras instituciones como el Ministerio de Justicia, el Ministerio Público, la Fiscalía La Defensoría del Pueblo, incluso mencionaban. también? Ese término genuflexa me parece que no coincido con ¿No? ese ¿Por término. qué? Lo que sí creo, sí, realmente, de que haya No, ciertas... genuflexa, dije, yo por mi parte, dije, Ya. porque evidentemente la Yo actuación que- de algunos defensores me dio esa sensación. Sí, yo lo Por que eso le creo pregunto. es de que existen ciertas deficiencias normativas, pasando ya porque el Ministerio de la Defensa Pública no es un órgano constitucional, si bien la defensa pública es un principio constitucional. Entonces, como que hay una falta de mística dentro de la defensa pública. Y considero que es una institución que comenzó con mucha fuerza, con mucho arranque. Hay que decir que es muy meritoria su independencia, lograr su autonomía, lograr su autarquía. Sin embargo, todo ese empuje, esas ganas, porque tenemos que tener en cuenta que la institución no es un ente abstracto, sino que la institución está integrada por personas, las personas hacen a la institución.
creo que ha sufrido un golpe muy fuerte en los años venideros, porque es muy fuerte que tu máxima autoridad pase a un estado, primero a estar procesada, hoy a estar condenada. Entonces, después ciertas críticas más allá de la Defensoría General que le sustituyó. Doctora, yo le dijo que volvería a hacer lo que hizo. Sí, seguramente porque ella está convencida de eso. Ah. Pero aclarando por qué yo creo Sí. que falta eso, o sea, creo que en toda institución y más en la defensa pública, eso fue un golpe muy fuerte. Y de hecho, si nosotros analizamos solamente luego los fondos, los recursos que ha tenido la defensa pública, vemos que en un principio, desde su creación, desde que logró su autonomía, su autarquía, va subiendo en su provisión presupuestaria, van teniendo mayores recursos. En el 2017, en el 2015 tenía 274.000 millones. Sin embargo, hoy al 2019 estamos en 265.000 millones. O sea, como que hay no solamente una percepción interna que rompe la mística de la defensa pública, del Ministerio de la Defensa Pública, sino también la percepción de la gente y por ende eso también se traduce en el ámbito presupuestario. Creo que además de que puedan existir deficiencias normativas, hoy por hoy lo que sí debemos trabajar con mucho ímpetu sería en levantar esa autoestima y la mística que sí tenían los primeros años. Y a partir de eso, lograr que la ciudadanía, que la gente la sienta cercana. Hice un análisis solamente esto es totalmente casero, lo digo, ¿verdad? Pero en los mismos posteos que uno hace en las redes sociales, tienen mucha más aceptación todo aquello que decimos de una forma coloquial, sencilla, simple, que llega a la gente. O sea que mi planteamiento es una defensa pública que esté cercana al usuario, porque el trabajo conjunto, el trabajo que le mira a la gente, a todo el usuario, es lo que finalmente te produce o te da una calidad de servicios. Entonces, creo que a partir de una buena gestión administrativa que recupere esta confianza de la ciudadanía, del Parlamento en la defensa pública, también se van a poder seguir haciendo cosas, aumentando y mejorando la gestión administrativa, que realmente es el déficit mayor dentro del Ministerio de la Defensa Pública. Tenemos que hacer la primera pausa y a la vuelta le vamos a servir también la pregunta al doctor. Vamos a hacer la primera pausa y ustedes saben que Foresight traslada de manera eficiente y segura su dinero y objetos de valor. Amplia experiencia en transporte de valores con disminución de riesgos. Contáctenos al 298-001. Foresight, de nuestra fortaleza a la suya. Vení a disfrutar de Cinefuente, las mejores películas en tu idioma. Te invitamos a conocer nuestras 4 salas equipadas con la mejor tecnología en imagen y sonido. Y además, gran variedad de productos en nuestro Candy Shop. Hay recarga de Pororo incluida en todos los combos clásicos. Consulta funciones y horarios siguiéndonos en redes sociales como Cinefuente. Cinefuente, una experiencia de película. Muy bien, la vista del Puente Internacional de la Amistad. Este es el paso entre Foz de Iguazú y Ciudad del Este. Queremos tener un saludo muy grande a la gente del Alto Paraná, por supuesto, a Roberto, a todos los amigos del Alto Paraná. Bravo. Próximamente vamos a estar, por supuesto, por ahí. ¿Sí? Felipe, ¿después o ahora? No, ahora. Ahora después Mariana, por favor. Doctor Caballero, queda seleccionado como defensor general. ¿Qué hace el primer día a asumir? Bien, en primer término, lo que corresponde en estos casos es hacer un corte administrativo. Y bueno, sentarnos con los colaboradores del Ministerio de la Defensa Pública, con los defensores adjuntos, a delinear los primeros días, los primeros planes de actuación. Podríamos hacer un paralelismo con los 100 primeros días también de gobierno, por llamarlo de alguna manera, porque en definitiva es gobierno, es una alta gerencia en el ejercicio de la función estatal. Y de igual manera fortalecer y crear nuevos vínculos en términos nacionales e internacionales, porque esta cuestión del sistema de justicia es algo transversal.
la solución no pasa por el Ministerio de la Defensa Pública, la solución pasa por políticas públicas que van por fuera de lo que es la función específica del Ministerio de la Defensa Pública, como creador de esas políticas públicas, porque en definitiva el agente del sistema de justicia lo que hace es aplicar lo que el Parlamento ya hizo en su momento, o también acompañar las políticas públicas del Poder Ejecutivo. Entonces, a mí me gustaría ver un Ministerio de la Defensa Pública libre e independiente. ¿Qué sentido? De que la defensa pública en sus comienzos y hasta el 2011, con vigencia en el 2012, fue un apéndice del Poder Judicial. A propósito, un poco que lo que decía Pedro, y después querría retomar un poco también porque tengo una opinión quizás un poco distinta a lo que dice la doctora. Y bueno, sacar, digamos, respetuosa y responsablemente de ese égido que tiene el Ministerio de la Defensa Pública dentro del Poder Judicial, seguir interactuando con el Poder Judicial, porque desde luego hay vinculaciones, incluso eso se nota en la ley orgánica, e interactuar también con otros agentes del Poder Ejecutivo. Decíamos, ¿cuál podría ser, por ejemplo, la visión o el perfil de la defensa pública de aquí a 20 años, de aquí a 30 años? O sea, ¿cómo yo quiero que sea la defensa pública de aquí a 50 años? O sea, ¿cómo queremos que el Paraguay esté posicionado en términos de derechos humanos, tanto a nivel interno como a nivel internacional? A propósito de lo que pasó todo con el caso de Arrón y compañía, o sea, existe una instancia internacional, entonces el Estado tuvo alguna participación en eso. Y bueno, en definitiva, digo bien, tratar de posicionar al Ministerio de la Defensa Pública tanto a nivel nacional e internacional y ordenando la casa. También hacer los ajustes legislativos correspondientes. Hay espacios de mejoramiento en ese sentido y en definitiva tratar de hacer metas a cortos, medianos y largos plazos para poder dar un servicio de calidad en forma transparente, con una política comunicacional clara también, que eso fue lo criticable en términos de medio de comunicación en los últimos tiempos. Y cierro con esto, en definitiva, tratar de dar un servicio de justicia de calidad a la persona, al usuario del sistema, porque en definitiva ellos son los que pagan los impuestos y bueno, que ese resultado, tanto el resultado en sí mismo como el procedimiento para llegar al resultado sea medible. Y eso implica también administrar los datos. Sin duda. ¿Mariana? Sí. Podría completar yo la idea del doctor, porque realmente mirando las audiencias públicas, inclusive también los programas que ustedes le dedicaron a la Defensoría General, me doy cuenta que hay muchísima coincidencia entre todos los postulantes respecto a la visión de la defensa pública y la Defensoría General. Entonces, ha sido para mí motivo de reflexión, atendiendo a que si todos tenemos la misma visión, si todos tenemos en general, hacemos el mismo análisis, ¿dónde podría estar una diferencia fundamental o algo que aportara más en el manejo de la defensa pública? Y tomando un poco, porque sí también me dio vueltas mucho en la cabeza lo que preguntaron, ¿qué hacer cuando uno se sienta en una institución? Como ya tuve esa experiencia del primer día, que es el día crucial porque uno tiene que armar un equipo, realmente durante todo el tiempo, tanto en la gestión privada como en la pública, hay algo que yo aprendí que es sumamente, para mí, cierto, que es que el manejo del dinero es el que determina que vos puedas lograr los objetivos. Por un lado, yo hablo de la mística de la institución, de que los defensores recuperen, que los funcionarios recuperen todas esas ganas, ese esfuerzo, pero también hay que decir que sin recursos eso no es posible. Creo que lo primero que se debe hacer es analizar si realmente cuánto de dinero tiene hoy la defensa pública, porque todos sabemos en manejo de cuestiones administrativas de que el presupuesto es de 265.000 millones, pero realmente ninguno de nosotros los postulantes tenemos acceso a la información para saber cuánto está comprometido ya en ese presupuesto de 265.000 millones. Quiere decir esto, que si en mayo se resuelve, ahora la terna, posteriormente la designación del defensor o defensora, los objetivos que nosotros nos propusimos, que coincidimos creo que en el 90%, ¿hasta qué punto vamos a poder llevarlos adelante en este 2019 si no conocemos con qué recursos vamos a contar? ¿Verdad? Le quiero dar un poco de seguimiento a lo que está diciendo doctora, digamos, para mí son dos puntos ahí. En primer lugar,
si hoy es difícil acceder a esa información, imagino que cuando estén al frente tendrán también la posibilidad de transparentar el presupuesto público, de modo que en este caso ya podamos acceder, porque si hoy no podemos acceder es porque los datos Claro. no están siendo públicos. Eso por un lado, luego le dejo intervenir. Y para Sí. mí, cuando usted decía justamente esa experiencia de estar al frente, fue ministra de Justicia y Trabajo, me hago cargo, digamos, de esto en el sentido de que lo que yo veo, lo que estuve escuchando a lo largo de estas conversaciones, siguiendo un poco también la inquietud manifestada por la gente, etcétera, es que hay uno de los lugares en donde uno observa la mayor carencia de la actuación de la Defensoría Pública es en los penales, es decir, donde tenemos un altísimo número de personas que están presas o privadas de libertad sin condena, o lo que decía el doctor Pedro Mayor Martínez cuando estuvo aquí también, personas que ya han acabado su condena y sin embargo, por alguna negligencia del defensor seguramente, permanecen presos porque nadie está llevando, digamos, la cuenta, por ejemplo. Y decía él, un día fuera de lo que es su condena es una privación ilegítima de libertad. Con la experiencia que ella tiene de haber sido ministra de Justicia, ¿cómo puede, si se convirtiera en defensora pública, solucionar eso? ¿Y qué va a hacer para solucionar eso? Claro. ¿Qué Terminando cosas nomás el concretas, tema, digamos? lo primero planteado que había señalado, que en el caso de que yo fuera designada, transparentaría. Sí, quiero decir que hay información que debiera estar en la página institucional y que hoy no tenemos, como para saber realmente cuál es el plan operativo, cuánto es lo que ya está comprometido, que es fundamental. O sea, saber cuánto dinero vas a disponer determina tus próximas acciones. Mi experiencia como ministra... Usted va a transparentar entonces el presupuesto de la Defensoría. El presupuesto está a disposición de la gente, pero el manejo administrativo no es solamente el presupuesto. Tenemos que saber cuánto hay de comprometido de procesos licitatorios que ya se llevaron adelante y que muchas veces son plurianuales. ¿Por qué me detengo en este tema? Porque el dinero determina la posibilidad real de cumplir con los objetivos. Entonces, creo que atendiendo al perfil del cargo del defensor general o de la defensora general, realmente el tiempo que le va a llevar tener que consustanciarse de la situación financiera y administrativa de la defensa pública va a ser muy importante. Y decir que sí, en el sentido de ser ministra de Justicia, sí yo tenía a mi cargo el monitoreo de los centros penitenciarios y creo que sí se requiere un trabajo coordinado con el Ministerio de Justicia. Hoy la ley le asigna a la defensa pública una función de monitoreo de los centros penitenciarios, pero el monitoreo de los centros penitenciarios es respecto al cumplimiento o no de los derechos humanos. Todo lo que hace a la logística está a cargo del Ministerio de Justicia. Sí hay que hacer una auditoría y una evaluación. Hoy tenemos 38.000 expedientes de causas penales asignadas a defensores. Haciendo un cálculo rápido, siempre te van a dar cantidades de expedientes que son humanamente imposibles de llevar adelante con gestión de calidad. Entonces, una gestión de calidad implica, primero de todo, determinar cuáles son los juicios que tienen mayor cantidad de asignación de defensores públicos, de tratar de parametrizar los plazos que debe llevarle a cada defensor llevar adelante actos procesales. Perdón que le interrumpa en ese Sí. punto, porque el debate sí es técnico en una institución que parece débil, o por lo menos es lo que notamos nosotros. Pero del otro lado hay gente que está viendo que su familiar continúa en prisión, Claro. que el otro está a punto de... Ujú. Hay uno que está prevenido ahí hace 5 años más o menos, nunca. Hay otro que está ahí con el nombre de otro, pero sigue preso, estaba preso. Hay un homónimo. Hay algunos que terminaron su condena y no salen nunca. Entonces dice, bueno, pero ¿en qué momento vamos a exigirle, vamos a apretarle un poco a los defensores que están? Porque la mejor para que vean. Claro. Porque yo entiendo la mejor administrativa, pero No. mi urgencia hoy Claro. es decir, bueno, usted es la defensora general. Acá está, Felipe está preso, yo quiero que le saque a mí. Eso van a ser los primeros pedidos, ¿verdad? Coincido contigo, pero ¿cuál es la mejor administración? La mejor administración es la que está sometida al control. Y cuando yo hablo del control administrativo, no hablo solamente de los recursos, hablo del control de la gestión de los defensores y defensoras. Bueno, me parece que falta un golpe en la mesa en la defensoría. Yo Y creo después el doctor quiere que aportar. yo solamente quiero señalar una cosa. Yo estoy a favor de los liderazgos verticales, pero también de los horizontales.
Y con relación al talento humano que está constituido en la defensa pública, teniendo hoy 385 defensores, pudiendo tener después 410, el liderazgo que se tiene que llevar adelante desde mi punto de vista con los defensores es el de la horizontalidad. Esto no es mamá con sus polluelos, somos todos colegas con responsabilidades y obligaciones. Entonces, lo que yo planteo es una persona que esté al frente, que sea al mismo tiempo que tenga conocimiento de litigios y también pueda llevar adelante la administración, va a no solamente a motivar suficientemente, sino que sabe realizar un control, porque es un autocontrol finalmente. Para entender el proceso y decir, bueno, me parece que está flojo. Claro, ¿Querías aportar un Sí, poquito antes sí. de la pausa, por favor? En realidad quería aportar mucho, Sí. pero voy a ver si el tiempo me da. Tocando un poco lo que dijo Pedro, nada más que el término genuflexo, yo querría hacerlo un poco más eufemístico. O sea, vamos a ponerle que es el hermano menor del sistema. Porque, así como dijo la doctora, y ya lo habíamos dicho anteriormente, el Ministerio de la Defensa Pública no es una figura constitucional orgánicamente, pero sí tiene presencia constitucional. Entonces hay que entender esto desde el punto de vista del desarrollo de las instituciones. El par antagónico del Ministerio de la Defensa Pública es el Ministerio Público. Hace la misma cosa pero al revés, para que la gente entienda. El Ministerio Público solamente acusa y en principio la Defensoría Pública solamente defiende. Entonces la ley orgánica del Ministerio Público data del año 2000. La ley orgánica del Ministerio de la Defensa Pública data del 2011 con vigencia en el 2012. Entonces son desarrollos institucionales distintos. Pero ¿qué pasa en este tipo de situaciones? Siempre la soga se corta, se rompe por el lado más fino del tema. Entonces hay yo creo, una equivocada tendencia a adjudicarle absolutamente todos los males del sistema al Ministerio de la Defensa Pública. Y digo esto, ¿por qué? Porque fui defensor público 8 años y medio, fui también viceministro de Política Criminal del Ministerio de Justicia, una pasantía breve pero intensa. Entonces digamos que chuto con las dos piernas, o sea, sé la parte operativa. Antes de eso estuve también en el Poder Judicial, estuve en la Fiscalía, entonces tengo una visión holística del asunto. Entonces, yo creo que pretender adjudicar todos los problemas del sistema de justicia al Ministerio de la Defensa Pública es una injusticia. ¿Por qué? Porque también los juzgados tienen la obligación de verificar de oficio al menos cada 3 meses si una persona está o no está privada de su libertad. Punto 1. Punto 2. Hubo casos en donde el Ministerio Público imputó prisión preventiva por una persona que hurtó, a propósito de las crecidas, 6 maderas terciadas. Doctor, disculpe que le interrumpa. Sí. Yo creería nomás que el punto acá, Sí. por lo menos yo, y creo que ninguno le está echando toda la culpa, solo que hoy Sí, a los sí. que tenemos enfrente son Claro, es lo que candidatos a exige la defensor. gente. Claro, y lo que ustedes van a poder resolver Sí. es lo que es la Defensoría Pública. No, Si nosotros no tomamos el tiempo en echarle la culpa al juzgado, en echarle la culpa a los fiscales que no están, bueno, digamos, no vamos a No. escuchar lo que ustedes van a poder hacer. No es ese el sentido del asunto. Solamente tratar de ubicar en un plano, así como dijo la doctora, un plano horizontal, y de que esto implica un gran diálogo. O sea, no solamente, digamos, achacar al Ministerio de la Defensa Pública en términos de hacinamiento, porque hoy día tenemos 15.000 personas privadas de su libertad, cuando nuestra capacidad es aproximadamente 5.000. En nuestra época teníamos 13.000. O sea, que son problemas que se van acrecentando, pero de vuelta, me parece nada más que pretender adjudicar al Ministerio de la Defensa Pública desde el punto de vista operativo, no administrativo, que es otra cosa totalmente distinta. La responsabilidad del sistema me parece que es una visión sesgada del problema. Esto hay que abrir la cancha. Ministerio de Justicia, Ministerio del Trabajo, ¿qué hacemos con la persona que sale en libertad? ¿Dónde están los mecanismos de reinserción en ese sentido? ¿Dónde está la participación, por ejemplo, de la responsabilidad social empresarial? O sea, ¿qué, por ejemplo, puede dotar, qué, por ejemplo, puede otorgar el sector privado en términos de reinserción? Y bueno, en definitiva, esa es un poco la percepción que tengo de que el Ministerio de la Defensa Pública necesita ajustes, indudablemente, desde el punto de vista administrativo. Me parece que desde el punto de vista de la función que ejerce, hay una identificación con la persona a quien le asiste.
y que eso es válido. Anteriormente, pensar que un defensor público pueda recusar a un magistrado es un acto de tremenda hidalguía y temeridad. Hoy día es una situación altamente usual y eso representa el compromiso también del colaborador de la Defensoría. Vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta le toca a Pedro ya, ¿sí? Porque, digo, Pedro, defende tu bandera para poder preguntar. Digo, bueno, mañana en infonegocios.com.py, mejor rendimiento del sésamo permite un impacto de varios millones de dólares. También en infonegocios.com.py, Cooperativa Internacional apuesta millones de euros en el segmento nacional de pymes y Maquila podría adquirir importancia en las exportaciones en coyuntura actual. Todo esto en infonegocios.com.py. Vamos a hacer la pausa y ya volvemos. I've been waiting for a guy to come and take me by the hand. 'Cause these sensations make me feel the pleasures of a normal man. Bueno, vení. estamos de vuelta, ya tenemos un consejo para ustedes de Mariana que ya lo encontró. Sí, por favor. Sí, estoy acá en la búsqueda, gracias Toto. Y venía a Bristol en el AOC Week porque tenemos los mejores precios del país. Aprovecha el descuento que va hasta el 50% en todos los televisores AOC y además con tu compra te llevas un vino de regalo. Pero eso no es todo. Todo lo que compres lo llevas sin entrega inicial y escucha esta super oferta. Televisor AOC de 43 pulgadas Full HD. Precio normal, 18 cuotas de 296.000 guaraníes. Y ahora precio Bristol AOC Week, 18 cuotas de 189.000 guaraníes. Para más información, llama al 519-4000 Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Muy bien, Pedro, Bueno, por favor, te... Sí, vamos, le doy al vamos, doctor fuerza. Caballero. Tranquilo, papá. ¿Qué te pasa? Fuerza, cerro, fuerza, cerro. Bueno, con respecto a los contratados por la ex defensora, ¿cuál es la postura de ustedes? ¿Te referís a este último fallo? Sí, exactamente. Bueno, particular... ¿Sos, Sí, sí, vos sí. ya sos el defensor? ¿Qué vas a hacer con ese ¿Ya queda ahí adentro o qué harías? A ver, con relación a los contratados en base a la última sentencia o los contratados en general. No, a la última sentencia. A la última sentencia, bueno, tengo una visión Ajá. particular del asunto. Sí. Se puede o no compartir. A mí me parece que esa resolución por la cual se le designó a los defensores le faltó un poco más de cariño. Pudo haber estado mejor formulada, Sí. mejor entendida. Porque en definitiva se podrían nombrar colaboradores del Ministerio de la Defensa Pública con matrícula para el ejercicio de la profesión, con matrícula de abogado para el ejercicio puntual durante X periodo de tiempo en tal localidad, Ajá. sin necesidad de incurrir en esa terminología que para mí fue desgraciada, fue poco feliz. Me parece que fue un error, hubiera faltado un poco más de fundamentación en ese sentido, un poco más de cariño dialéctico en la resolución. Pero ya te quedas con ellos, ¿no? ¿Perdón? Ya quedan ellos, ya quedan en el sistema. No, son temporales, fueron temporales, temporales, sí, son temporales. Todo contrato también, en términos generales, tiene una vigencia. Está bien. Entonces, terminada la vigencia para esos casos particulares, los mismos quedan sin efectos. Pero, digamos, tratando es más fácil hablar con el diario del lunes en función a todo lo que pasó. Claro. Pero viendo un poco la resolución, recuerdo que en ese momento lo discutimos con un grupo de personas. Hubiera faltado un poco más de fundamentación y una mejor redacción de la resolución, justamente para que no se planteen inconvenientes como los que finalmente se produjeron. Porque hay cuestiones de servicio. O sea, recuerdo que un defensor se tenía que trasladar 200 o 300 kilómetros para atender una cuestión y la persona que solicitaba las vacaciones hace 2 o 3 años no tenía vacaciones. Hay situaciones de embarazo y de lactancia. Entonces, también habría que ver un mecanismo a fin de que el Ministerio de la Defensa Pública tenga un crecimiento en simultáneo con todas y cada una de las sedes judiciales que hay. Porque en balde va a existir un defensor público si no hay una sede judicial cercana. Entonces, de vuelta, son mecanismos de mejoramiento también. ¿Y eso por qué? Lógicamente, el Ministerio de la Defensa Pública Independiente tiene pocos años de vigencia. Tiene sus marchas y sus contramarchas,
Y bueno, en definitiva, son situaciones que en muchos de los casos podrían ser dolorosas, pero servirán al crecimiento institucional, que es lo que todos queremos, una defensoría pública fuerte, una defensoría pública que sea combativa, que no sea corporativista con el sistema. Porque si miramos con atención, ¿quién es el defensor público? El defensor público es aquel que litiga ante el Estado, contra el Estado y que es del Estado. Y muchas veces la gente no entiende justamente esas Sí, diferencias. también, doctor Gallo, Sí. no entiende la gente, porque tampoco el Ministerio de la Defensa Pública nunca hubo una cuestión mínima para explicar las funciones. Doctora Lorena, sobre ese tema justamente le quería consultar. ¿Cómo levantamos la imagen del Ministerio de la Defensa Pública ahora mismo? ¿La mejoramos o la levantamos la imagen con mejor administración, con números, digamos, o mejoramos con mejor gestión, con dando resultados concretos en el sentido de, miren, hemos avanzado en estos casos, hay gente que no está siendo bien atendida por nosotros y ahora mismo es mejor atendida, tuvimos casos concretos? ¿Cómo levantamos la imagen? De las dos formas. El trabajo tiene que avanzar en los dos frentes. Por un lado, hacer una buena auditoría con los propios defensores respecto al estado actual de los expedientes que tienen adelante y ver la forma de, utilizando la tecnología, mejorar la prestación del servicio. ¿Cómo la tecnología? Sí, yo creo que hoy la innovación, los TICs, un software de gestión es imprescindible para un mejor desenvolvimiento del defensor. Hoy estaba leyendo que Estonia, que es una pequeña ciudad, un pequeño país de Europa del Este, está llevando la tecnología en todos los niveles. Yo creo que hoy para Paraguay eso no puede estar ajeno. La tecnología te permite no solamente llevar adelante una buena gestión de tus expedientes, sino que también la persona a la cual representas pueda acceder y conocer. Entonces, por un lado sí se tiene que mejorar la gestión y por el otro lado también se tienen que dar señales claras de que la administración del ministerio está siendo llevada correctamente. Y sobre el punto digo lo siguiente: para obtener recursos, porque mucho se ha dicho de que los recursos son insuficientes, pero a la gente, a la ciudadanía, le irrita cuando un administrador público viene y le dice que no tuvo recursos. ¿Pero por qué le irrita? Le irrita porque no ve los resultados del dinero que ya se le dio. Entonces, para mí, desde mi punto de vista, desde mi planteamiento, sería que en este año debería mejorarse en la gestión. Y la gestión se mejora dando datos precisos a la gente, por un lado, porque hoy tenemos un informe de gestión que habla solamente de cantidad de expedientes, pero no de casos resueltos. ¿Qué pasó con esos expedientes? A eso iba justamente, sí. Además de proporcionar datos más desagregados, también hay que entender, y es mi punto de vista, que la buena gestión, la gente habla. Si doña Filomena tuvo una buena gestión de un defensor, le va a contar a su vecina y su vecina a la otra vecina. Entonces, sí, yo creo que mejorando la gestión de los expedientes, en el manejo de expedientes, eso va a promover un mejor presupuesto y también va a posibilitar que la defensa pública esté más cercana al usuario a quien representa. Doctor, ¿puede identificar que la gente habla en hablan o en dos mundos distintos, en dos dimensiones distintas de la misma institución? Porque hasta aquí los candidatos han hablado de una cuestión institucional, digamos, de la forma incluso en la que tiene que actuar o moverse la Defensoría General, y siempre tratando de aclarar de inicio, no somos la Defensoría del Pueblo, ¿verdad? Porque ese me parece que es la primera aclaración que hizo todo. Pero la gente del otro lado, en la otra dimensión, dice, yo no sé el número de la Defensoría. Sé el número de los bomberos, sé el número de la comisaría, sé el número de la fiscalía, sé el número de la Defensoría del Pueblo. No tengo un solo número de teléfono donde llamar si necesito un abogado público. Prende la televisión, se pone a ver una película y ve que en cualquier país el primero en aparecer después del fiscal es el defensor público, y el primero que recrimina la actuación del fiscal o poniendo, digamos, un frente es el defensor público. Y nuestros ejemplos son: Pedro, que es millonario, no se va preso; el que roba una gallina se va preso. Y el que roba una gallina se va preso porque no tiene un defensor público, o por lo menos que haya velado en la situación. Entonces hay como dos dimensiones. ¿Cómo hacerle entender a la gente que esos problemas sí tienen que ver con la defensoría pública, pero que hay otro tipo de proceso que se tiene que llevar antes? Porque lo urgente para la gente no hace espacio lo importante. Mi urgencia es hoy. Yo tengo que salir de la cárcel hoy, o mi hijo que robó 6 terciadas,
tienen que salir hoy, ¿verdad? Ujú. ¿Cómo hacemos, doctor, para poder hacerle entender a la gente esas dos dimensiones? Y de vuelta, hablamos de una política comunicacional clara que me parece que es el denominador común en todas las 52 ponencias que hubo en el Cabildo. Una medida de innovaciones podría ser, tratando de contestar directamente, una difusión de una línea gratuita. Me parece también que con independencia a todas las redes sociales que puedan existir en ese sentido. Pero hay que también tener en cuenta un detalle no menor, que el defensor público, digamos, atiende a un sector vulnerable, entiéndase, gente que por concepto no tiene capacidad económica para costear un abogado. También, en lo que hace al fuero penal, el Ministerio de la Defensa Pública defiende no solamente a quien no tiene capacidad económica, sino a quien, teniendo esa capacidad económica, no quiere contratar un abogado particular. Solicita, digamos. Solicita. Cualquier persona, digamos, fuera de esa situación de vulnerabilidad. Entonces ahí se abre también un paréntesis. ¿Por qué? Porque la intervención del Ministerio de la Defensa Pública, a los fines de tu pregunta, es supletoria. O sea, en primer término se le tiene que dar a la persona la posibilidad de contactar con un abogado de su confianza. Por eso es altamente inusual, aunque sería ideal que el defensor público esté, por ejemplo, con presencia en las comisarías, como vemos en las películas. Pero bueno, eso implica un rediseño de la gestión, porque... Guardias. Claro, pero Ah. y también implicaría un mejor, digamos, una mejor instrucción, una mejor comunicación por parte del personal policial también, que es, digamos, que es el agente encargado de la seguridad de esa persona, y así como vemos en las películas, una persona queda privada de su libertad, usted está detenido, tiene derecho a un abogado, etcétera, etcétera. Pero aquí hay que entender, porque si no van a venir, o vamos a ir los abogados particulares, porque así como la doctora, yo también estoy en el ejercicio de la profesión, porque hubo ya quejas, y eso se dijo al tiempo de las audiencias públicas, de que el defensor público estaba agarrando todos los casos. Entonces iban los abogados particulares a quejarse ante los miembros del Consejo de la Magistratura por esa situación. Entonces también, de vuelta, todo pasa por el diálogo, por una buena comunicación, por una política comunicacional clara, en el sentido de que si uno tiene un problema y un problema de tales características, la persona que está de su lado, por llamarlo de alguna manera, es el defensor público, no es el Ministerio Público, no es la Defensoría Pública. Entonces hay que separar el trigo de la paja y, en definitiva, eso es un proceso. De vuelta, ¿por qué se le conoce al Ministerio Público como se le conoce hasta ahora? Su ley orgánica tiene 19 años. O sea, la ley orgánica del Ministerio de la Defensa Pública es del 2011 con vigencia en el 2012. O sea, es parte del crecimiento institucional que yo creo que independientemente de quién sea electo a tal cargo, va a tener sobre su mesa como una de las primeras acciones a desarrollar. Lo va a estar apurando, digamos, ese mismo desafío. ¿Mariana o era Pedro? Mariana. A ver, me gustaría retomar un poco con la doctora, digamos, el tema de qué es lo que se puede hacer. ¿Cómo logramos reducir ese número? Yo sé que es gestión, digamos, pero ¿cómo se aterriza en tierra? Vamos a sacar una lista, estos son los defensores que tienen casos atrasados, o sea, ¿cómo se lleva a la práctica poder lograr, digamos, eso? Si tiene algunas ideas concretas. Sí, en primer lugar, hacer una auditoría de la situación de esos 38.000 expedientes. No es suficiente hoy decir que tenés 38.000 expedientes sin decir en qué estado se encuentra. Realmente, hoy por hoy, para poder llevar adelante una mejor gestión, hay que saber en qué situación. A partir de un control constante y permanente de la actividad, de los actos procesales que lleven adelante los defensores, eso va a ir mejorando, porque ese es el manejo diario de nosotros los litigantes. En la medida que vos estás cercano a tu expediente, asistís al tribunal, le atendés al cliente, los expedientes van corriendo. Y también pasa por el conocimiento que tengan las personas que están al frente. Aquí tenemos defensorías adjuntas que van a tener que iniciar realmente un trabajo a paso redoblado para poder dar un informe real de la situación del estado de los expedientes. Y hablo así porque hoy decir que conocemos la situación real no es cierta,
porque no tenemos los datos concretos. Lo único que tenemos es el clamor de la gente que dice que yo hace tanto tiempo estoy acá en la penitenciaría y mi defensor no Claro, vino. no aparece. Entonces, lo que tenemos son hechos, pero esos hechos tienen sus causas. ¿Esto se llevará mucho tiempo? No llevará mucho tiempo. Llevará tiempo, pero no mucho. Hay que hacerlo a paso redoblado. Porque lo que yo también considero y aprendí en este tiempo, que la calidad de tu servicio no te da el hecho que vos digas que sos bueno. Yo soy la persona más capaz, más instruida. Hay que demostrar. No, la calidad te dice la persona a quien la atendiste. Claro. El que tiene que decir que hiciste buen trabajo no sos vos, sino Tu la defendido. otra persona. Y entonces, hoy por hoy, no es echarle toda la culpa a la defensa pública, pero de que sí hay un clamor Habrá una autocrítica también. la percepción es de que el trabajo es insuficiente. Eso hay que asumir que es así. Y esta institución, si quiere salir adelante, si quiere tener más presupuesto, si quiere estar igual a la Fiscalía, vamos a tener que trabajar en la gestión. Entonces, debemos partir de un autoanálisis y también de un compromiso. Si yo fuera designada defensora general, esa sería mi premisa. Partir de la base de que la gente nos dice que la defensa pública en este momento no es conocida y está insatisfecha con el servicio. La que le conoce está insatisfecha con el servicio. ¿Qué vamos a hacer para mejorar esa percepción si queremos que la defensa pública realmente se robustezca y forme parte de lo que todos los abogados y todos dijeron de la triada del sistema de justicia? Entonces, les agradecemos la presencia en el programa. Para nosotros es muy importante que puedan estar. Les libramos para que puedan tener los últimos segundos del partido de Cerro, Importante. que dice que estaban ganando. Doctor, muchas gracias por venir. Al contrario, gracias por la invitación y bueno, celebramos también que el Consejo de la Magistratura haya tenido este sistema de selección que es inédito, entonces eso también engrandece a la institución y va a poner en el radar a la ciudadanía Ya de sé, todo por el lo sistema. menos de estemos justicia. hablando, ¿verdad? Que todos estén hablando del Así tema. mismo. Doctora, gracias por Totalmente. Gracias, doctor. contrario. Un placer estar y realmente con mucha pasión y ganas de llevar adelante este proyecto en el caso de que tuviese la posibilidad de ser designado. Muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa y antes a los amantes del cine que me estaban preguntando Felipe y su familia. Bueno, llegaron las chequeras del cine Villa Morra con beneficios exclusivos. bueno. Vení a disfrutar las mejores películas con tu familia, tus amigos y hasta tu vecino, ahorrando mucho más en tickets. Y además tenés vales de 100.000 para cada candy shop, por supuesto. Pedí ya tu chequera con beneficios en boletería del cine. Para más info, seguinos en redes sociales. Cine Villa Morra, momentos únicos. El Puente Internacional de la Amistad también ahí, por supuesto, en este paso entre Ciudad del Este y Foz de Iguazú. Vamos a hacer la pausa y ya volvemos. Muy bien, señores, nos estamos retirando, pero Mariana tiene un consejo para ustedes. Asimismo, venía a Bristol en el AOC Week porque tenemos los mejores precios del país. Aprovecha el descuento de hasta el 50% en todos los televisores AOC. Y además, con tu compra te llevas un vino de regalo. Y además, todo lo que compres lo llevas sin entrega inicial. Y escucha esta súper oferta. TV AOC de 32 pulgadas, HD, precio normal, 18 cuotas de 147.000 y ahora el precio Bristol AOC Week, 18 cuotas de 89.000 guaraníes. Para más información llama al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Muy bien, nos estamos retirando, señores. Muchas gracias. Chau. Señores Latinos Chau. del Mundo, Hasta mañana. ya tú sabes, Chau, nos vemos chau. mañana. Chau. It's getting faster, moving faster now, it's getting out of hand. On the 10th floor, down the back stairs, into no man's land. Lights are flashing, cars.